viernes estuvimos en esas reuniones con él, pero también alguien me pregunta por La Paz. Bueno, La Paz ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya voy a ir por ella. Oren para que tenga para el pasaje para ir por ella. Si alguien da una ofrenda de un avión o algo así, pues está bueno, se agradece. Pero sí, igual que algunos le extrañan, igual yo, porque no tengo con quién pelear. Ya ven que en los matrimonios siempre luego se pelea uno y extraña, ¿no? Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor en 2 de Pedro 3, 18, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Si ya lo tienen, lo leemos juntos. Dice así la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Otra vez, ¿qué le parece? Para decirlo bien y bien fuerte. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, nosotros en esta mañana te agradecemos la bendición, la oportunidad que nos das de estar juntos, de venir, Padre Santo, a recibir de tu palabra, a traerte nuestra alabanza, a traerte nuestra adoración, a traerte, Señor, lo que te pertenece de las finanzas de nuestra vida, nuestros diezmos, nuestra ofrenda, nuestros pactos o nuestras primicias. Señor, venimos en actitud de adoración, porque sabemos que es el mejor tiempo que podamos nosotros tener de estar en tu presencia como iglesia. Señor, te pedimos que en este momento que vamos a abrir la palabra tuya, Señor, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, impacte nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestros pensamientos, y podamos recibir esta palabra y, Señor, que sea guardada en nuestro corazón de una manera clara, sencilla, pero también profunda. Lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Le damos la gloria a Dios anticipada porque sabemos que su palabra no vuelve al vacía, ¿verdad? Dice la palabra que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que no volverá a mí vacía, esa es la promesa. En esta mañana, para nuestros hermanos de allá de audio, de video, el tema, diríamos, que vamos a tocar es creciendo a la madurez, creciendo a la madurez. ¿Por qué hablo de esto? Porque Dios dice en su palabra, antes bien, creced en dos áreas: en la gracia de Jesucristo, y dos, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Son dos áreas en las que nosotros debemos de crecer. Y si usted nota, la palabra crecer está en modo imperativo. Eso quiere decir que ese modo imperativo no es una sugerencia, quiere decir que no es solamente una petición. Eso quiere decir que es una orden, ¿verdad?, de parte de Dios a que nosotros, de una forma determinada, voluntaria, personal y también como congregación, nos demos a la tarea de crecer en la gracia de Jesucristo y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para que al final a Él sea la gloria, ahora, aquí mientras estamos aquí en esta tierra, pero también hasta el día de la eternidad. Que toda nuestra vida sea desarrollada en madurez, en otras palabras, pues para la gloria de su nombre. Y esto quiere decir que en el corazón de Dios está siempre la determinación que sus hijos sean bien grandotes, ¿verdad? Quiere decir que sus hijos sean crecidos, que crezcan, que sean maduros, reproductivos.
lo que hemos venido tratando de esos temas que tienen que ver con carácter se complementan al fin de cuentas en una sola palabra: creciendo en madurez. Porque cuando no crecemos en madurez, entonces permanecemos como niños. Pero la voluntad del Padre es que nosotros seamos maduros, no que seamos infantiles, no que seamos con, dijéramos, actitudes infantiles. Es verdad que Dios dice en su palabra que para efectos de la fe y para efectos de comunión con el Señor tenemos que ser como niños. En ese sentido, ser como niños, para poder tener ese tipo de relación, ese tipo de fe, ese tipo de relación simple, sencilla, como la que puede tener un niño con un adulto, con un papá, con una mamá. Pero es importante que sepamos que independientemente de la actitud de niños para recibir de las cosas de Dios, al Señor le interesa que nosotros no nos quedemos enanos espirituales. El crecimiento físico es obligado y es natural. Cada uno de nosotros, pues desde que fuimos concebidos, empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta el día que nacimos. Y ese día se nos dio un peso, nació con 3 kilos, 500 gramos y pesó 90 centímetros. Es un niñote, ¿no? Casi de a metro. Pero nadie dice, bueno, pues gloria a Dios, esperamos que así se conserve para los próximos 100 años, ¿verdad que no? Nosotros siempre pensamos en que si nacimos con bajo peso, que bajemos peso. Si nacimos con una talla muy baja, entonces pues que alcancemos a crecer. Eso me recuerda a un pastor de Oaxaca, chaparrito, así chiquito, me gusta estar cerca de él porque me siento grande a su lado. Pero así, mire, de verdad, aquí me da como, aquí al plexo solar. Entonces, ¿qué cree? Un día le pregunté, hermano, ¿y usted de dónde es? Y él me respondió bien rápido. Bueno, estábamos en Oaxaca. Y me dijo, bueno, nací en Veracruz y crecí en Oaxaca. Pero inmediatamente reaccionó y dijo, bueno, como verá, no he crecido mucho, dice. Y bueno, no tenía que decírmelo, yo lo noté inmediatamente. Hasta me sentí alto a su lado, ¿no? Pero amados hermanos, yo creo que uno de los anhelos siempre es que nuestros hijos sean altos, ¿verdad? Yo veo a algunos niños que inmediatamente se sienten que están creciendo y están felices que están creciendo. Los papás nos da gusto que están creciendo. A mí me agrada, ¿verdad? Que mis hijos vayan creciendo. A usted también le agrada que sus hijos vayan creciendo. Quisiéramos que ellos se parezcan, ¿verdad? A su abuelo, a su abuela que superaba nuestra estatura. Bueno, el crecimiento físico es importante, es natural también, no lo podemos detener, es un proceso biológico natural en nuestros cuerpos. Pero así como se espera el crecimiento físico de cada uno de los seres humanos, en el caso de los cristianos, Dios espera que haya crecimiento, que no nos quedemos infantiles, que no nos quedamos nosotros, vamos a llamarle enanos, se oye feo, enanos espirituales, porque entonces caeríamos en el problema de una inmadurez espiritual. El crecimiento espiritual no lo determinan los años de asistir a una congregación, de una vez le aviso, porque algunos dicen, no, yo apenas tengo 1 año de venir a la iglesia. Sí, pero si lo comparas a lo mejor con alguien inmaduro espiritual que tiene 20 años, a lo mejor el de 1 año ya lo sobrepasó. El crecimiento espiritual no está supeditado a una situación automática de crecimiento. No es por venir a las congregaciones o asistir fielmente a la iglesia que crecemos espiritualmente. Esto es una determinación de la voluntad, es decidirse a crecer en las cosas de Dios, es tomar la iniciativa para decir, bueno, yo no quiero quedarme como un niño espiritual, yo necesito crecer.
así es que voy a dar los pasos necesarios para crecer. Ya en esta parte me recuerda, dijéramos, la actitud del varón o la mujer que quieren ser físico-culturistas, ¿verdad? Que de propia iniciativa dicen: yo quiero tener un cuerpo que compita para Mister Universo o para Miss, no sé cómo serán las de las pesas, pero para una de las que compiten en las pesas, pues, físico-culturismo. Ellos se proponen, ¿verdad? Bueno, ahora voy a crecer en trapecio, y hacen ejercicios para que les crezca esto, ¿verdad? De acá arriba. Luego dicen: no, nos hace falta muslo, y se hacen unos muslotes, ¿verdad? Grandotes. Y luego dicen: ahora tríceps, y ahora bíceps, y ahora pectorales, y ahora espalda, y empiezan así a crecer por todas partes. Dice mi esposa que se vuelven así como puras bolas, dice: así ni me gustan, dice. Qué bueno, le digo, porque no va a estar difícil que yo les llegue, ¿verdad? Qué bueno que no le gustan las bolas a La Paz. Amados hermanos, qué interesante que uno toma esas decisiones. En el sentido espiritual igual tenemos nosotros que aprender a comprender que la voluntad del Padre definitivamente es que nosotros tengamos crecimiento. En la Biblia se habla de que debe haber un crecimiento espiritual, está totalmente claro y está ordenado. Segunda de los Corintios capítulo 9, en el versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así es que se nos habla de un crecimiento, de una madurez en el área de la justicia. Pero también ahí en Efesios 4:15 se nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo tengo que seguir la verdad en el amor de Dios para crecer en el área de Cristo. Por eso el pasaje que leímos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia espera que nosotros, o Dios espera en su palabra, que nosotros crezcamos, que siguiendo la verdad en amor, o sea, que no nos detengamos en ese continuo caminar con Cristo, crezcamos en todo, no nada más bíceps, no nada más muslo, ¿me entiende? Sino en todos los músculos espirituales, tenemos en todas las áreas espirituales, para que se oiga más cristiano, tenemos que determinarnos a crecer. Principalmente hay un área que está mencionada ahí, que siguiendo la verdad en amor, debemos de crecer también definitivamente en amor. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículo 12, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, que eso es vital para la vida cristiana. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2, léalo conmigo, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que una de las, dijéramos, atmósferas fundamentales a través de la cual podemos madurar espiritualmente está cuando podemos romper todo el egoísmo de nuestra vida, todos los traumas, los complejos que tenemos, y crecer en amor. Porque debe de saber que si una persona está muy acomplejada, está muy miedosa, temerosa, si una persona tiene mucho orgullo, si no sabe perdonar, si es enojón, entonces nunca va a poder proyectar el amor de Dios. Así es que se complementa, dijéramos en esta mañana, el entendimiento de que nosotros tenemos que crecer en justicia, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, tenemos que crecer en el amor de Dios. Al fin de cuentas, debe de saber que la prueba final de la vida cristiana no es cuánto asistimos luego a la iglesia, aunque eso es fundamental, no es que tanto dimos de diezmos y ofrendas, porque eso es ya de ley de parte de Dios en el mundo cristiano. Si tú eres cristiano te toca dar y ya, eso es de ley. Si no lo das, Dios dice que le robamos.
Pero en el área, amados hermanos, de la vida, de la atmósfera de Dios, el punto final en donde se va a demostrar si somos o no somos de Cristo es que tenemos amor los unos con los otros. Porque uno puede hacer todas las cosas externas, cualquier otra cosa, pero amar no es fácil. Y cuando nosotros crecemos en el amor, entonces tenemos la capacidad para crear la atmósfera, fíjese, que nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea que no nada más es una sección de hermanos de la congregación a las que yo les voy a mostrar mi amor, ¿verdad? No es nada más a los que me caen bien, no es nada más a los que están cercanos, o al grupo de artes, o al grupo de alabanza, no, o a los que son de algún ministerio. Este asunto es para todos, para con todos. Y el apóstol Pablo dice, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. El apóstol Pablo, como apóstol, como ministro del Señor, encargado de las iglesias, él también estaba obligado a expresar amor, pero no un amor selectivo, sino no un amor para con todas las congregaciones. Por eso él podía decir en uno de sus escritos, ¿quién hay de ustedes que sufra que yo también sufro, verdad? Y en una de las partes de sus cartas me llama mucho la atención que dijo, no recuerdo la carta en la que está esto, pero él decía, si fuera necesario, yo sería capaz de dar mis ojos por ustedes. Imagínense un amor tan tremendo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender esto. No es solamente la acción automática de venir a una congregación, venir, sentarnos, cantar una alabanza, escuchar una palabra, más o menos cabecearle para que no nos toque, ¿me entiende?, la pedrada del domingo y salir airosos a hacer lo mismo, ¿no? Sino que realmente vengamos nosotros con ese ánimo de ver qué recibimos para poder alimentarnos y ser, vamos a llamarle, reforzados en algún área de nuestro crecimiento espiritual, porque al fin de cuentas esa es la voluntad de nuestro Padre. ¿Hasta qué punto quiere Dios que crezcamos? Bueno, definitivamente nos enseña que debe ser hasta la perfección. En Hebreos 6:1 se nos habla de que es importante crecer, pero que no nos estanquemos a lo básico. Dice Hebreos 6, versículo 1, si ya lo tenemos por ahí. Por tanto, dígalo conmigo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, qué bueno que viniste, qué bueno que oíste de la palabra, que entendiste lo que era la salvación, que diste el paso del bautismo, que fuiste a tu encuentro, que ya estás en el proceso del discipulado, qué hermoso, pero no nos vamos a quedar en lo básico, tenemos que avanzar adelante. ¿Hasta dónde? A la perfección. Y tenemos que cuidar de no caer en ese círculo vicioso en el que llegamos a un cierto punto y nos regresamos para empezar otra vez. Y avanzas y te regresas para otra vez al principio, como aquellos que dejan de ir a su discipulado, ¿verdad? Y que cortan en un punto del curso y que entonces después de un año tienen que volver al módulo 1. Pues no puede ser así. La intención del Señor es no echando otra vez el fundamento de las cosas básicas. O sea, yo no tengo que cada vez volver a lo mismo, del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Yo ya sé que tengo que creer en Dios, perfecto, sigo creyendo. Yo ya sé que tengo que arrepentirme, perfecto, pues me sigo arrepintiendo. Porque al fin de cuentas la vida cristiana es un proceso de crecimiento, de maduración, en el que yo voy avanzando hasta la perfección. Dice que yo voy a ir adelante a la perfección. Así es que en ese sentido yo no puedo decir, bueno, pues a ver qué tanto le avanzo, ¿no? O a ver qué tanto logro, o a ver si puedo. No es así. En la vida cristiana es la determinación de caminar en Cristo, en su gracia, en el amor, en la justicia, en la misericordia, con una clara mentalidad. Yo voy a alcanzar perfección. Ahora, claro que algunos dirán, oiga, pero no vamos a ser perfectos.
es verdad, aquí en esta tierra no vamos a ser perfectos. Estamos sujetos todavía a la imperfección del ser humano, pero eso no quita la intención de que yo vaya siguiendo adelante. La Biblia dice que un día voy a estar delante de Él, le voy a ver, y entonces en ese momento, cuando yo lo mire cara a cara, entonces dice la palabra que seremos transformados a la imagen. Entonces logro alcanzar el final. Por eso es importante que yo aquí esté buscando maduración a la perfección. Y la pregunta es, ¿cómo puedo crecer? ¿Qué es lo que me puede hacer crecer? Bueno, si usted va a Primera de Pedro 2:2, Primera de Pedro 2:2, ahí está la respuesta. Nos dice el apóstol Pedro que debe de haber un anhelo en nuestro corazón. Lea conmigo ese versículo hermoso. Dice: desead como niños. ¿Cómo? Nada más la actitud. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Yo necesito tomar una actitud, así como el bebé ansioso de buscar el pecho de mamá. ¿Alguien ha visto un bebé con hambre? Que nada más se lo acercan tantito al pecho y empieza. ¿Sí o no? Algunos adultos igual, ¿verdad? Bueno, desead como dije algo inconveniente, creo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que yo debo de tener una actitud continua de buscar. Pero ¿en dónde voy a buscar? ¿En dónde voy a crecer espiritualmente? Solamente hay una forma: la leche espiritual adulterada, la palabra de Dios, directamente la palabra. Porque el problema de muchos cristianos hoy en día es que menospreciamos la palabra. Creemos que no la entendemos, o creemos que, pues, no sé, que no es muy necesaria. Pero así como la leche de mamá es importante al bebé para que éste crezca, la palabra de Dios es súper importante para el creyente para que éste crezca. Sin la palabra de Dios no vamos a crecer. Esto quiere decir que no es por las experiencias espirituales que nosotros podamos tener que vamos a crecer. Es bonito que tú pasas cuando viene algún predicador con unción y te toca y te caes, o de plano te empuja y te caes. Algunos se dejan caer. Es una experiencia espiritual pasar al frente. Ok, pero eso no te hace crecer espiritualmente. Eso te da una experiencia. Ok, vas a un concierto de Marcos Witt, de Adrián Romero, y se puso gloriosa la presencia de Dios. La música de ellos atrajo el espíritu y se movió entre el teatro, allá en el Auditorio Nacional, o próximamente en la Arena, etcétera. Gloria a Dios, es una buena experiencia, pero eso es nada más como un postrezote, ¿me entiende? Lo que nos hace crecer es la palabra de Dios. A través de la Biblia, de la lectura personal, de la meditación de la palabra, de la meditación, ¿me entiende?, de la palabra, de la memorización de la palabra, es como vamos a tener capacidad para poder crecer en el espíritu. Lo cual quiere decir que debemos de tomar determinación de poner bastante tiempo para poder leer la palabra de Dios. Que debemos nosotros de tener decisión de oír de la palabra de Dios. Algunas personas dicen: ore para que tenga fe, hermano. Igual a Jesús le dijeron: hermano, Señor, ora para que tengamos fe, que nuestra fe sea aumentada. Y la Biblia dice: la fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace crecer. Por eso la Biblia no nos dice que yo puedo ser cristiano en mi propia casa. Yo puedo ser cristiano en mi propia casa hasta cierto punto, en mi relación personal, claro, en mi oración personal, en mi propia lectura de la palabra. Pero la Biblia nos enseña que Jesús formó la iglesia.
Jesús formó la iglesia. ¿De quién formó la iglesia? Pues de miembros que somos cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Él no sabe que somos imperfectos? ¿Usted cree que Él no sabe que tenemos nuestras luchas, nuestras cargas? Pues de todos ellos formó la iglesia. Por eso, si usted lee Corintios, esa iglesia, ahí leyendo, era una iglesia tremenda, una iglesia imperfecta. Pero cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, les dice: a los santificados en Cristo Jesús. Ellos son el cuerpo de Cristo. Y aunque igual hayamos sido bien inteligentes o bien racionales como para determinar, no, pues es que esa iglesia está llena de hipócritas, es el cuerpo de Cristo. Es que ahí hay puro pecador, sí, a ver, levante la mano el que no. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y en la reunión de la congregación, de esos imperfectos, de esos hipócritas, de esa gente que vive con luchas, que algunos dicen, hasta luego yo lo he dicho, que cada 8 días pasa la misma persona, que hagan oración por él. Bueno, de esos está formada la oportunidad para que nosotros recibamos un mensaje propio para la iglesia, donde entendamos nosotros la voluntad de Dios para nuestra vida y crezcamos en nuestra vida espiritual para alcanzar madurez. Necesitamos entender que debemos de crecer, no podemos quedarnos cada uno de nosotros pequeños. En segunda de Pedro 1:5, ahí está primera de Pedro, vamos a segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 5, fíjese lo que nos dice, segunda de Pedro 1:5, fíjese: vosotros también, le habla a los cristianos, acuérdese, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por lo que viene hablando en el capítulo, fíjese lo que dice: añadid a vuestra fe virtud. O sea, vuélvete una persona virtuosa, ¿me entiende? Brillante en las cosas de fe. A la virtud, conocimiento. Entonces tiene que haber siempre la intención de ir de menos a más, de menos a más, de débil a fuerte, de pobre a rico, ¿me entienden? De una persona sin fe a una persona poderosa en fe, de un derrotado a un vencedor en Cristo Jesús. Por eso Dios dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. Porque el Señor no quiere que nos quedemos nada más como en aquel personaje de Héctor Suárez, ¿verdad? De no hay, y pues ya estaría de Dios. Sino que Dios quiere que tomemos nosotros la determinación de crecer. Necesitamos crecer en gracia, en conocimiento, porque dice segunda de Pedro 1:6 que al conocimiento, al siguiente versículo, al conocimiento debemos de añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. O sea, vivir bien conforme a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿cómo puedo yo saber si ya avancé? Si ya no soy niño espiritual. ¿Cómo puedo saber si ya no soy inmaduro espiritual? Ahora pregúntele a su vecino: a ver, dime cómo le hago para saber si soy inmaduro o ya estoy madurito en el espíritu. La misma palabra de Dios nos da las respuestas. La misma palabra de Dios nos da las respuestas. ¿Cómo puedo entender si todavía estoy, pero si en pañales? La primera causa o dijéramos evidencia de una inmadurez espiritual en el creyente es incapacidad de recibir doctrina o palabra de Dios sólida. Es igual que un bebé. ¿Cómo sé que el bebé es bebé? Bueno, si tiene 3 meses y le quiero dar un top sirloin o un tibón, bueno, para los que no saben qué es eso, un trozo de carne bien gordote, grande, jugoso, medium well, que quiere decir 3/4 de cocimiento, todavía como con sangrita para que esté rico así. Ay, con una salsita chimichurri encima para que complete, ¿verdad? Y una papa al horno a un lado, ¿no? Aunque sea.
bueno y un elote hervido así de esos. Digo, ya de una vez el menú completo. ¿Usted cree que se lo va a comer? No se lo va a comer. Igual en el área espiritual encontramos personas que les empiezas a hablar de las cosas fuertes de Dios y no, eso no, yo no, eso ni me diga, yo ni le entiendo, yo no sé nada. Porque tiene incapacidad para poder, ¿qué dije? Recibir doctrina o palabra de Dios más sólida. Simplemente dice, no, eso es de locos, eso está mal, no hombre, eso ni sirve, eso no funciona. Inmadurez espiritual. Lo que pasa es que no conoce el poder de Dios, no conoce la palabra de Dios, no ha gustado, ¿me entienden?, de las cosas, de la revelación de la misma palabra, y pues se ha quedado en lo básico, en la mamila, nada más. Pero dice, por eso dice Primera de Corintios 3:1, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, Primera Corintios 3:1, que les demostró que ellos no eran maduros. Era iglesia, pero no estaba madura. Entonces, ¿qué les dijo cuando les escribió la carta? De manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, como dice, no pude hablarles como a espirituales, o sea, como a gente madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así es que el apóstol Pablo podría haberle dicho cosas más fuertes, pero no se las dijo. ¿Por qué? Porque no la podían recibir. No la podían recibir. Acuérdese que hay tres mentalidades o tres tipos de varones o de personas espirituales. La primera es el hombre carnal. El hombre carnal de plano no tiene, dijéramos, una profundidad de crecimiento en Cristo. Todavía lo que domina es sus conceptos, su razón, su carnalidad. Cuando le hablas de la palabra, esta persona dice que no la entiende. La Biblia dice, el hombre carnal no percibe, creo que está en el versículo siguiente, ¿no? En el versículo 2, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locura, no las puede entender, no las puede recibir. Amados hermanos, por eso cuando usted habla de Cristo con alguien y le sueltas cosas más fuertes de la palabra, cosas que tienen que ver con grandes promesas de Dios o con doctrinas que son más fuertes, dicen, no, yo eso ni le entiendo. Bueno, todavía tiene inmadurez espiritual. Por eso necesitamos darnos la determinación de crecer, porque el versículo 2, siguiente versículo por favor, el apóstol Pablo les decía, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Así es que el mismo apóstol Pablo tenía ese problema, ¿me entiende? Había otra iglesia que sobresale en el Nuevo Testamento, la iglesia de Berea. La iglesia de Berea eran personas que traían la Biblia en la mano, y cualquier cosa que decía el apóstol Pablo, luego buscaban en la Biblia a ver si era correcto lo que él estaba diciendo. Una iglesia madura, una iglesia diferente a la iglesia de Corintios, que por su inmadurez el apóstol Pablo no les podía hablar de las cosas profundas de Dios, que se traducía en una iglesia con un montón de problemas, de carnalidad, de pecado, de pleitos, divisiones entre los mismos hermanos. Es más, las iglesias normal se dividen en dos. La de Corintios estaba dividida en tres, creo que hasta en cuatro, ¿no? Porque unos son de Pablo, unos son de Cefas y otros son de Apolos, y otros eran de Cristo, fíjese. 4 grandes secciones por su inmadurez. Así es que nosotros tenemos que tomar la determinación, que bueno, soy hijo de Dios, gloria a Dios, necesito crecer. ¿Cómo sé que todavía me falta más? Cuando no capto las profundidades o no quiero recibir la palabra más sólida. También cuando yo creo que ya no me necesitan enseñar. ¿Ha oído de personas que no, eso ya ni me digas, ya me lo sé? ¿Sí saben eso? ¿Han oído a alguien? Cristiano, claro que sí. No, eso ya, eso es lo de menos, eso no es importante. Gálatas 4:1. Gálatas
4:1 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Siguiente, versículo hasta el 3. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando una persona no ha crecido, es niño espiritual y necesita alguien que lo lleve de la mano. Está bajo tutor. Todo pregunta, a ver, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Es bueno hacer eso un tiempo. Es bueno hacer eso un tiempo. Pero debe de llegar el momento en que nosotros somos más fuertes. El día de ayer estaba yo en la casa de Elliot en la tardecita y el Bruno ya es papá. El perrito Bruno ya es papá. Entonces les dieron 2 perritas chiquititas porque ya algo pasó con la mamá, se las tuvieron que llevar a casa. Pues están ahí cada 2 horas con la mamilita. Imagínense una cosita así chiquitita con su mamilita. Procurar que tomen un poco de leche. Pero algo interesante que observé el día de ayer, ya tienen 2 semanas las perritas, que los pusieron así en el piso y una de ellas como que intentaba pararse, pero las patitas de atrás no le responden, pero las 2 de adelante sí. Entonces, ¿qué cree que hizo? Con las 2 se arrastraba. Hasta le dije de broma a Elliot, ya anda gateando la perrita. ¿Pero qué quiere decir eso? Que está creciendo, que está madurando, que ya abrió los ojos. Pronto ya va a poder dejar la teta y pronto va a poder comer solita. Eso es importante, eso es crecimiento. Nosotros, cuando somos niños, aunque somos herederos de todo, de nada sirve. Pero dice la palabra que cuando nosotros estamos así, nos llevan de la mano, tutores o curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero hay un tiempo nada más. Tenemos que aprender a caminar ya por nuestra fuerza. Tenemos que aprender a estudiar la palabra por nosotros mismos. Tenemos que aprender a entender la doctrina de la palabra de Dios para no ser llevados por donde quiera, por cualquier viento de doctrina que hoy en día están de moda, ideas, conceptos que no sé de dónde se los sacan los predicadores de la manga, inventan cosas con el fin de ser novedosos, pero que realmente eso no lo respalda la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a ser maduro, tienes que crecer en las cosas de Dios. Bueno, para que no se sientan solos, tenemos, ¿verdad? Tenemos que avanzar y crecer, porque la inmadurez espiritual está a la vuelta de la esquina. Otra área en donde demostramos nuestra inmadurez espiritual es en la inestabilidad de la fe. Inestabilidad de la fe. ¿Usted conoce gente inestable en la fe? ¿Ve lugares vacíos? Ellos son inestables en la fe. Cuando usted no viene y su silla está vacía, esa es inestabilidad en la fe. Mire, porque el que se afianza, se afianza. Con Cristo no es asunto de que yo tenga que convencerlo. Ándele, hermano, por favor, no sea malito, ¿no? Venga los domingos, por favor. Digo, ¿cree que esa es la función del pastor? No es así. Al maduro espiritual le toca entender que el mejor día es el día del Señor, que el mejor lugar donde debe de estar mínimo una vez a la semana es en la casa de Dios. Y que no es que lo voy a tener que convencer, por favor, hermano, ándele, nos estamos muriendo de hambre aquí en la iglesia, traiga sus ofrendas, ándele, dé su diezmo. No, el maduro espiritual sabe que tiene una responsabilidad con Dios. Sabe que antes estaba bajo el maligno y el maligno lo traía en pobreza, pero ahora creyó en Cristo. Ahora él sabe que una parte de sus ingresos no es de él, eso es de Dios. Diezmos y ofrendas son de Dios. Por eso le cambiamos, hermanos, le cambiamos.
en el sentido de andar con las cubetitas, casi como los, ándele, por favor, échele, por favor. No. A lo mejor hacemos una revolución al pasar. A lo mejor, hermanos, nos topamos y aprovechamos hasta para saludar a alguien, ¿verdad? Qué bueno. Pero la orden es: traigan los diezmos, tráiganlos. Y el que quiera traerlos, que los traiga, porque es el deseo de su corazón, porque su responsabilidad es evidencia de su madurez espiritual. Y no crean, esto es un acto de fe también de mi parte, porque al fin de cuentas, alguien me decía: es que cuando pasamos las macetas dan más, y es que cuando pasan dan menos. Si no, usted ve a los que se quedan sentados. Digo, no, pues por eso estamos filmando todo, ahí ya vemos, no se crean. No se crean. Pero es un acto de fe. Yo tengo que creerle a Dios que esta iglesia va madurando. Yo tengo que creerle a Dios que vamos avanzando en la fe, en el amor, en la justicia, en la misericordia, en el control de nuestro carácter, porque lo vamos aprendiendo de la palabra, en nuestras responsabilidades, ¿me entiende? De ser gente que ya puede caminar por sí mismo, que no me va a llamar por teléfono para decirme: oiga, pastor, ¿Cristo va a venir de día o Cristo va a venir de noche? Porque no, usted no está para saberlo, pero yo sí para contarlo. Mi pecho no es bodega. Hay quienes me llaman hasta para preguntarme si no sé el teléfono de un hermano. Y digo: pues no me sé los de todos. Luego ni el nombre sé. ¿Y quién es esa persona? Es de Peniel, sí, pero no lo identifico, y con pena, ¿verdad? Inestabilidad de la fe. Efesios 4:14, fíjese lo que dice. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué cosa es fluctuante? Que un día va para un lado, otro día va para otro, un día viene, un día no viene, un día da, otro día no da, un día hace, otro día no hace. No se sabe si es una persona con la que se pueda contar. Inestable, fluctuante, llevado por doquiera. No solamente fluctuante, sino se le nota en sus conceptos de doctrina, llevado por doquiera, ¿qué? Por todo viento de doctrina. El clásico que me dice: pastor, yo ya me voy de la iglesia, me voy a otra iglesia allá porque allá sí cae polvo de oro. Ah, qué padre. Aquí también ha caído polvo de oro, pero no es, eso es de Dios cuando Él quiere. A la hora de la alabanza lo hemos visto. Hemos oído voces angelicales cantando en medio de la alabanza con tonos más agudos que los normales, y uno se queda sorprendido. Ha habido visiones de personas que dicen que aquí a la hora de la alabanza está como un río de agua dorada que fluye y nos inunda a todos. Gloria a Dios por esas experiencias. Pero de eso a que yo me tenga que ir a otra congregación porque allá brincan, y porque allá saltan, y porque allá aúllan. ¿Sí sabía que hay quienes aúllan? ¿Sí? Dicen que es del Espíritu, que el aullido del Señor, que el rugido de Dios. Bueno, pues algunos se van porque buscan las experiencias, pero el que es maduro en la fe no es niño, no es fluctuante, no cambia tan fácilmente. Sabe que su iglesia es su iglesia. A lo mejor un día va de visita a otra casa, qué bueno. A lo mejor la otra casa está más bonita que esta, y a lo mejor está más fea que esta, pero sabe de todos modos que esta es su casa. Aquí nació en Cristo, o aquí fue adoptado en Cristo, y aquí le echamos ganas para edificar el reino. Pero no se deja llevar que porque allá sí, porque allá no, y porque acá está más fuerte, y porque acá viene fulano y acá mengano. Imagínense aquí en la ciudad que nos diéramos a la tarea de decir: bueno, yo cada 8 días voy a ir a un congreso diferente. Pues no serías miembro de ninguna iglesia. O voy a los conciertos o a los eventos de las diferentes congregaciones, nunca estarías en tu iglesia. Tenemos que madurar, no fluctuantes, no llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que al fin de cuentas todo eso es estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Usted cree que alguien engañe con algunas cosas que hacen? ¿Sí lo hay? Descubrieron a una mujer que según su pelo siempre con oro y con oro y con oro y con oro, descubrieron que era un truco. Bueno, está bien. Otra persona que le chorreaba aceite de las manos, descubrieron que era un truco. Hermanos, hay gente que por estratagema de hombres hacen artimañas para engañar, para atraer a las personas. Hermanos, qué fácil a veces nos llevan. Si a un niño usted lo encuentra, dijéramos aquí, y usted trae un globo brillante y una paletota y se le enseña, ¿qué hace el niño? De seguro que se te va contigo, ¿eh? Es fácil demostrar que es niño. El adulto le dices, se le queda viendo, no, espérate, ¿qué quieres? ¿Por qué me das eso? ¿A dónde me quieres llevar? Como decía Cantinflas, ¿qué me va usted a hacer? ¿Verdad? Entonces tenemos que demostrar nuestra madurez en todos los sentidos. Hebreos 5:12. Eso me pega fuerte, ¿eh? Hebreos 5:12. Acuérdese que son Biblia, es lo que le estoy diciendo. No vaya a decir un día, yo necesito palabra fuerte. Pues más fuerte que esta, creo que no puede haber, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa es que no se la diga gritando, y otra cosa es que no diga lo que se tiene que decir. Fíjese lo que dice. Y ahí chéquese, de verdad, chéquese. Porque imagínate cuántos años ya eres de esta iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes asistiendo? ¿Qué tanto has oído? ¿Cuántos mensajes has recibido? ¿Cuánto has leído de la palabra? ¿Qué tanto enlace has visto? Entonces, ¿qué dice? Que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y no solamente ha llegado a que se le vuelva a enseñar, sino que se ha hecho hasta más niño, porque han llegado a ser tales que tienen necesidad otra vez, ¿qué dice? De leche que de alimento sólido. Tenemos que darnos cuenta cómo estoy. Bueno, hasta dónde he crecido. Ya camino solo, ya hablo solo. ¿Cómo sé que mi niño ya creció? Pues número uno, que ya puede ir al baño solo, ¿verdad? Ya se puede asear solo. Segundo, que ya come solo. Ya no le tengo que estar dando la papilla. Ya no es papilla, ya no es leche. Ahora puede comerse un chicharrón, ¿verdad? Un taco placero, ya está. Se oye crunch, crunch, crunch cuando se lo come. Con un aguacatito encima. Oh, ¿será que ya tengo hambre, verdad? Sé que ya se viste solo. Sé que ya camina solo. ¿Me entienden? Ya cuando lo tomo de la mano, se agarra a un niño pues, que está creciendo, ustedes se cuentan hasta qué punto usted lo puede llevar de la mano. Llega un momento en la vida en que ya no quieren que los tomes de la mano. Yo puedo. Quieren hacerlo solo porque ya están creciendo. Y aparte de eso, llega el día en que ya ni beso quieren, porque ya están grandotes, ¿verdad? Y más si están delante de sus amigos, ya crecieron. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener esa misma intención. Por eso debemos de tener algunas áreas de crecimiento. ¿En dónde debo crecer? ¿En dónde debo avanzar? Le quiero comentar brevemente en qué debemos de avanzar. Yo debo de avanzar en las cosas que tienen que ver con la madurez espiritual. Yo debo de entender que estoy progresando en mi vida espiritual, porque esa es la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que me quede en inmadurez espiritual.
en inestabilidad de fe, en la necesidad de que me sigan enseñando y enseñando, en no poder recibir doctrina sólida o palabra de Dios sólida, sino que yo tenga que crecer en las cosas que Dios quiere que crezcamos, en amor, en perfección, en la palabra, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, en la responsabilidad de entender la posición que tengo como un hijo de Dios, en reconocer que yo debo de ser portador de su gloria, que yo debo de ser portador de su mensaje, que debo de ser anunciador de su palabra, que de la misma manera que a mí me compartieron del Señor, yo también puedo compartir a otros, que yo necesito saber que soy maduro cuando me puedo reproducir. ¿Cómo sé que mi hijo es maduro? Ya se pudo reproducir. Ya no es el niño Elliot o el niño Eliel. Ahora es el señor Elliot y el señor Eliel. ¿Qué pasó? Pues hasta se casaron. ¿Y qué pasó? Pues ahora son papás. Tienen fruto de su maduración. Amados hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años tenemos de conocer de Dios y cuántos hemos alcanzado para el Señor? ¿Cuánta reproducción espiritual tenemos? ¿Cuánta solidez para la solución de nuestros problemas? ¿Cuánta solidez para nuestra responsabilidad espiritual con la iglesia, para con Dios? ¿Qué tanta fuerza para enfrentar los problemas? Ahí se ve mucho de la madurez espiritual. Cuando las cosas están bien, qué bueno, pero cuando viene un problema, hay personas cristianas y a veces de muchos años que se dejan caer de tal manera que hay que recogerlos como con pala, de verdad, en donde uno dice, más uno que es pastor de tantos años, porque tengo pues ya mis 40 años aquí en Peniel, hay personas de 20, de 30 años de estar aquí, de 20, a los que caray, digo, se me hace que voy a traer una grúa para movilizarlos. Por el contrario, vemos los que tienen poco tiempo, pero con un amor grande, se han decidido a ser grandes en el reino y están echándole ganas para crecer. Lo malo es que los que ya tienen tiempo los critican porque cómo se están colando y cómo se están subiendo y cómo se le acercan y cómo están ganando posición en la iglesia, aunque aquí todos somos miembros, pues por su maduración espiritual, por su capacidad de servirle al Señor, por su capacidad de comunión, por su capacidad de enfrentar las circunstancias, por el querer extender el reino. Hermanos, es tiempo de madurar, es tiempo de avanzar. La orden del Señor está bien clara. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La determinación suya en esta mañana debería de ser: voy a salir de este lugar y ya voy a dejar de ser niño. El niño de todo depende y de todo requiere, como decimos en algunas enseñanzas, es demandante, no es ofertante. Debemos de ser ofertantes. ¿Qué voy a hacer esto? Voy a hacer lo otro. Mi casa es para Dios. Voy a abrir una célula. Voy a ganar almas para Cristo. Es que todavía no tomo el liderazgo. Eso no quiere decir que, o el curso, eso no quiere decir que no compartas la palabra. Eso no quiere decir que no juntes en tu casa personas y lo que vayas recibiendo se los vayas dando. Eso no quiere decir que no traigas personas a que conozcan de la palabra de Dios. Tenemos un mensaje glorioso. Tenemos, hermanos, un Señor maravilloso. Tenemos un evangelio
eterno, precioso, que cambia las vidas, que cambia los corazones, nos ha cambiado a nosotros. Yo creo que necesitamos ser fuertes, maduros, para que realmente se cumpla la promesa de alcanzar a México para Cristo. Necesitamos proyectar, hermanos, proyectar una vida cristiana diferente en lo individual y como iglesia. Debemos de entender que ya no es tiempo de recibir leche, ya pasó ese tiempo, y si estás en ese proceso, de una vez acuérdate que en menos de un año te tenemos que quitar la mamila, ¿me entiendes? Pero tú tienes que aprender a comer, a ser fuerte, a valerte por ti mismo, a ser sabio, entendido de las cosas de Dios. No es, al fin de cuentas, la voluntad del Padre que nos quedemos niños en el Espíritu. Todos tenemos que crecer. ¿A qué medida? A la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que en eso podamos nosotros extender su reino, porque para eso hemos sido comprados. Hemos sido comprados por precio, para extender, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que mostrarle a la gente que estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz, que estábamos en muerte, pero ahora estamos en vida, y que nuestra vida tiene una razón de ser, para con la familia, con los amigos, para con los que nos rodean, para con nuestra colonia, los que nos conozcan y hasta los que no nos conozcan, que sepan que algo pasó en nuestro corazón que nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, criaturas que han crecido hasta ser guerreros del Señor, no niños que tienen que ser llevados de la mano a cada momento. Amén, amén, amén. Tenemos un mensaje glorioso, ¿sí lo recuerda? ¿Sabe que tenemos algo que ofrecer al mundo que nadie puede darles? El mensaje del perdón de sus pecados. Nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Nadie puede perdonar pecados más que solo Dios. Cuando yo era chavo, pues me mandaban a la doctrina y que luego a confesarme para que me perdonaran mis pecados, pero me los perdonaba el padre Panchito. Así es que mi vida no cambiaba, pero el día que me los perdonó Cristo, ese día todo se quebrantó y fue hecho una nueva criatura. Tenemos esa opción de que las personas sean perdonadas de sus pecados. Tenemos el mensaje glorioso de la redención, de manera que podemos decir lo que dice Hechos 4:12: en ninguno otro hay salvación. Dice salvación. Puede haber religiones, puede haber ideas, conceptos, no sé, puede haber filosofías, pensamientos, si usted quiere, profundos, como los orientales, que es que el pensamiento oriental, pues con la pena, pero Cristo es superior a todo eso. Cristo es más que eso, porque puede ser que tenga un pensamiento profundo, pero igual se va de profundo al infierno. ¿Me entiende? Puede ser que tenga una inteligencia, no sé, maravillosa, sorprendente, el índice de inteligencia más alto del mundo, pero si no tiene salvación, se va al infierno. El mensaje central de la Biblia es Cristo como Señor y Salvador. Cuando Cristo te perdona, Cristo también te salva. Él pagó el precio de la redención en la cruz del Calvario. Esos rudimentos se los enseñamos a los nuevos. ¿Quién los va a llevar? El maduro. Usted los tiene que compartir a los demás. Tan simple. Tus pecados son perdonados, Cristo te ha comprado la salvación en la cruz del Calvario, tienes vida eterna en su nombre. ¿Qué necesitas? Entregarle tu vida, rendirte de todo corazón, que Él se convierta en el Señor de tu existencia, y de aquí a que te mueres, crecer, 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 no ser niño, crecer, para que tú también lleves este mensaje a los que más amas y a los que te rodean y a los que te conozcan hasta lo último de la tierra.
Esta es la vida del hombre maduro, del creyente maduro. Me voy a oír mal, pero ya basta de asientos vacíos. El que no quiera venir por su inmadurez, pues que no venga. Pero los que estamos aquí, vamos a traer personas nuevas para llenarlos, para que conozcan de la gracia gloriosa de la redención en Cristo Jesús. Algunos son como banderas, el viento se los mueve porque son niños fluctuantes. Pero yo espero que después de esta plática, de este mensaje, predicación, sermón o como le queramos llamar, nosotros tomemos la conciencia de que no podemos ser niños, sino que tenemos que caminar a la madurez en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a tomar una decisión. Yo le invito a tomar una decisión. En primer lugar, démosle gracias porque le conocimos, porque ya nacimos en Cristo, porque fuimos niños espirituales. Qué bueno, sí, ya fui niño, fue un tiempo precioso. Cuando me dieron mi Nuevo Testamento, cuando me dieron mis primeras lecciones, yo no sé, les comento, tenía tantas ganas de saber de Dios que me inscribí a todos los cursos que se pudo, Vida Abundante, con los de Billy Graham, con los de Motesi. Tengo mis diplomas chiquitos de hace, donde me decían, ha terminado el curso del Evangelio de Juan. No, pues yo me sentía así. Pero no me quedé en Juan. Tenía que leer toda la Biblia. Y comencé siendo un niño en el espíritu, pero luego maduré. Y luego entendí que había otra vida, la vida de los pastores, que cuando la vi dije, no, eso no es para mí, es demasiada pobreza. Yo siempre le tuve mucho miedo a no comer, porque yo viví bien de niño, gracias a Dios. De una manera especial no sufrí. Y cuando yo veía que sufrían otros, pues dije, híjoles, ese es el precio de servirle a Dios. Creo que mejor aquí, Señor, si tienes tele, ahí te ves. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Pero cuando tú vas madurando y te das cuenta de lo que Dios quiere a tu vida, aunque sea jalones y estirones, pero tienes que obedecer. Y cuando Dios me llamó para servirle, aunque yo no quería, tuve que decir que sí, para alcanzar madurez. Yo no te digo que Dios te va a llamar a ser pastor, pero Dios te quiere para que seas una columna importante de esta iglesia. Hablaba ayer con Ana, mi nuera, y me decía, nos falta solidez en Peniel. Le dije, no estás para saberlo, pero Dios me dio una palabra mañana para tratar de tocar el corazón de los hermanos en ese punto, que ya dejemos de ser débiles. Somos una iglesia muy hermosa, una iglesia muy fructífera. Digo, yo no sé cuántas iglesias estén creciendo como nosotros, no sé, casi 350 personas bautizadas a la fecha, unas 400, me están corrigiendo la cantidad, 400 personas nuevas alcanzadas, bautizadas a la fecha. Yo no sé otras cuántos hayan bautizado. Algunos nomás bautizan en el día de resurrección, 2 o 3. Iglesias fundadas en el área metropolitana, somos ya 18 centros penieles en el área metropolitana, más los del interior. Hermanos, no somos cualquier congregación, pero eso obliga a que nosotros, la mamá, seamos sólidos y seamos fuertes. Eso obliga a que aquí deba de haber menos niños y más adultos en el espíritu. Niños solamente los que están haciendo, pero en proceso de crecer, para que cada día esta iglesia cumpla el propósito para el cual Dios la ha formado. Si Dios te trajo aquí, no es a una asistencia dominical, no es venir a la misa cristiana para que digas ya cumplí. No, Dios te trajo a crecer, a ser grande en el reino,
a reproducirte en el reino. Mínimo un alma nueva cada año deberíamos de tener cada uno de nosotros. Es más, los desafíos que de aquí a fin de año, uno a uno, ¿verdad? Estemos compartiendo la palabra. Y si uno no quiso, otro y otro hasta que logres tu uno, ¿me entienden? Porque la mamá cuando aborta no dice, bueno, pues ya, pues, ni modo, nunca voy a ser mamá. No, 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 aunque abortó, se recupera y otra vez para volver a ser mamá, hacerle el intento de nuevo. Que Dios hable a nuestro corazón. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, dile gracias, Señor, porque he vivido mi proceso, te conocí